Hola, muy buenas a todos. Pues os traigo otro vídeo. En este caso vamos a hablar de dos ejemplos de dos experimentos que se hicieron hace ya tiempo, que son el experimento de los muones y el experimento al que llamaron el experimento de los gemelos. ¿En qué consisten? Pues consisten en qué situaciones tenemos que aplicar la teoría de la relatividad especial, porque hay una discrepancia en utilizar pues, el cálculo clásico cuando hay partículas que, pues, que viajan a una velocidad pues, que no es despreciable con la velocidad de la luz. Por lo tanto, hay que utilizar pues, la teoría de la relatividad pues, para poder llegar a unos cálculos coherentes con los resultados experimentales. Y bueno, voy a ir explicando un poquito entre medias en qué consistía el experimento. En el primer caso voy a hacer el experimento de los muones y explicando estos dos gráficos sencillos, que es de lo que se trata el experimento. Pues el experimento que fue llevado a cabo, bueno, posteriormente por otros dos científicos, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero en un principio se les da el resultado principal a ellos y luego posteriormente fue pues una confirmación y una mejora de los datos. Pero en 1941, Rossi y Hall, pues lo que hicieron es que querían medir la vida media, la vida promedio de las partículas que se llaman los muones. Los muones son unas partículas que se crean cuando los rayos cósmicos impactan con la atmósfera, es decir, con todos los átomos que forman parte de la atmósfera, pues llegan a un punto, puede ser este o puede ser otro más abajo, bueno, llega a un punto en el que impacta con esos átomos que forman la atmósfera y se crean esos muones. Y esos muones tienen una vida media pues, hasta que se desintegran. Es decir, que luego se desintegran en un electrón y varias subpartículas más. Pero ese tiempo que tardan en traspasar desde que se crean hasta que se desintegran, pues es la vida promedio, la vida media de esos muones, que puede ser más corta, más larga, dependiendo de dónde se creen. Y resulta, pues que pretendían pues observar esa vida media de los muones, a ver cuántos muones llegaban abajo del todo, es decir, a nivel del mar o a nivel de donde estaban haciendo el experimento. No sé si estaban en una montaña o donde fuese, que ya tenía cierta altura, pues a ver cuánta cantidad de muones llegaban. Claro, tenemos estos datos del muón, que tienen una velocidad media también, como siempre, bueno, sí, porque varían, que tiene una velocidad muy, muy cercana a la velocidad de la luz, es decir, son de 0,995 la velocidad de la luz. Es una velocidad muy, muy grande, muy cercana a la luz. Y luego su tiempo de vida tiempo de vida promedio ronda los 2,2 microsegundos. Pero claro, esto siempre en observación desde la Tierra. Y bueno, aquí tenemos también el dato de la velocidad de la luz porque vamos a hacer unos para que en algún momento de algún vídeo tengamos unos cálculos un poquito reales. Tenemos la velocidad de la luz. Bueno, entonces claro, nosotros de una forma así inocente y en un cálculo erróneo de lo que no se tendría que hacer, si dejásemos de lado la teoría de la relatividad especial, pues ¿qué haríamos? Pues hacíamos un cálculo erróneo que sería, bueno, pues a ver, si van a una velocidad y viven, y estas partículas viven esta cantidad de promedio, pues bueno, multiplicamos velocidad por tiempo y tenemos la longitud a la que estas partículas pues pasan, es decir, que llegan, es decir, desde que se crean, pues sobrepasan 656 metros, es decir, que jamás llegan a aquí me falta este dato, la atmósfera tiene unos 15 kilómetros de altura, aproximadamente. Siempre estamos midiendo que no sabemos en qué punto impacta los rayos cósmicos. Es decir, pueden impactar a 15 kilómetros, pueden impactar a 10, a 8, no sabemos en qué punto impacta, pero bueno, de forma como dato importante, la atmósfera pues llega hasta 15 kilómetros, que es donde se supone que hay una cantidad suficiente de átomos de gases para que puedan impactar los rayos cósmicos y se creen los muones. Bueno, pues resulta que haciendo un cálculo erróneo clásico, pues vemos que la longitud a la que llegan esos muones
es decir, y luego se desintegran, solo son 656 metros. Es decir, que jamás llegan a llegar al suelo, supuestamente. Pero resulta que sí que se llegaron a medir muones en el suelo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se midieron muones que llegaban al suelo? Es decir, y ahora vamos a la siguiente transparencia. Pues resulta que la respuesta, bueno, aquí he vuelto a poner todos los datos de nuevo porque se utilizarán. Pues esta respuesta, voy a leer explícitamente, es que la respuesta es que al tratar con partículas que viajan a velocidades cercanas a la de la luz, pues evidentemente tenemos que aplicar la teoría de la relatividad especial de Einstein. Y tenemos que tener en cuenta tanto un observador, que es el observador que está en la Tierra, tanto como el observador que viaja junto a la partícula, que en teoría nadie viaja junto a la partícula, pero se supone que la partícula tiene su tiempo propio y se puede considerar estática respecto a sí misma. Es decir, y otras partículas se muevan alrededor de ella, siendo ella estática. Es decir, que tenemos que tener el punto de vista de cada observador. Entonces, claro, aquí al tener partículas que están cercanas a la velocidad de la luz, muy cercana, pues hay que aplicar la teoría de la relatividad especial. Y bueno, ¿y cómo se aplica? Pues bueno, como he dicho, hay que tratar el tema desde el punto de vista del observador de la Tierra y otro punto de vista desde el observador de encima del muón. Es decir, son dos puntos de vista. Pero la física, como siempre, tiene que ser la misma. Es decir, tiene que ser coherente. Bueno, volvemos a poner los datos del muón, porque lo vamos a utilizar. Bueno, desde el punto de vista del de la Tierra, ¿qué ocurre? Pues un observador que esté en la Tierra, este señor, observa que el reloj interno de esa partícula, es decir, es el reloj que está viendo de que funciona, si pusiésemos un reloj al lado de la partícula de mientras que se mueve, ese reloj interno de esa partícula, que se acerca a una velocidad v, que está cercana a la luz, pues ese reloj interno va más lento que el que está en la Tierra. ¿Y eso por qué es debido? Pues porque el muón está sufriendo una dilatación temporal. Es decir, que ahora su tiempo aumenta debido a una transformación de Lorentz. Es decir, como el muón se está moviendo a una velocidad respecto a la Tierra, entonces tenemos que hacer una transformación de Lorentz, de las que hemos hecho en otros vídeos anteriores. Por lo tanto, eh, hay que aplicar la fórmula de cómo se vería el tiempo visto por la partícula, que es este de aquí, respecto al tiempo que estamos viendo nosotros. Y eso está relacionado por esta transformación de Lorentz que interviene pues el factor de corrección relativista, que es este de aquí. Y claro, ya tenemos todos los datos, que sabemos la velocidad de la partícula y también sabemos el tiempo medido desde la Tierra, el tiempo de observación de promedio, es decir, puede ser diferente, depende en qué sitio se cree, ¿vale? Y este tiempo es el tiempo de vida promedio de la partícula. Por lo tanto, sustituyendo todos estos datos, vemos que aquí tenemos que hacer la raíz, bueno, el cuadrado, tenemos que hacer la raíz y aquí utilizamos el tiempo propio. Vemos que el tiempo de vida promedio de la partícula es 10 veces, que es este factor de aquí, el factor relativista, es 10 veces superior al factor normal de vida promedio de la partícula. Es decir, la partícula sobrevive 10 veces más eh, por la velocidad justamente que lleva muy cercana a la luz. Bueno, a ver un segundo. Bueno, pues lo dicho, el muón tiene una vida media 10 veces más que la observada desde la Tierra. Y pues entonces desde el punto de vista de la Tierra, este observador lo que está viendo es que al sobrevivir 10 veces más la partícula, esa longitud que va a traspasar la atmósfera va a ser pues lo mismo. Ahora sí que podemos aplicar velocidad por el tiempo este que promedio visto desde el observador utilizando la teoría de la relatividad especial, que es 10 veces más. Por lo tanto, vemos que la partícula recorre
10 veces más de lo que habíamos predicho con la física clásica, que son 6 kilómetros con 50, bueno, 6.567 metros. Es decir, que, bueno, depende de dónde se haya. A ver, hemos dicho que la altitud de la atmósfera son 15 kilómetros, pero claro, resulta que esto es promedio, es decir, puede ser que se impacte la partícula, impacte a lo mejor en 6 kilómetros, en 7 kilómetros, en 8. Esto es todo un promedio de no sabemos dónde el muón se va a crear. Es decir, que impacte con una partícula del gas. Es decir, ¿y qué es el resultado que podemos sacar? Pues que sí que midieron cierta, no exagerado, pero cierta cantidad de muones que sí que llegaban al detector que habían situado. Es decir, que justamente es una forma de aplicar la teoría de la relatividad en la que sí que al final obtienes un resultado de, eh, pues, que hay que tener en cuenta la teoría de la relatividad a la hora de tener partículas que sí que viajan a una velocidad pues, cercana a la luz. Bueno, pero falta otro punto de vista. Falta el punto de vista de este señor que está, bueno, señor, esto sería imposible que un señor estuviese encima de la partícula del muón, pero bueno, desde el punto de vista del observador que está justo encima del muón, ¿no? Pues aquí vuelvo a poner los datos porque se van a utilizar y, pues, ¿qué vería? Desde el punto de vista del muón, que ahora supuestamente está en reposo, no se está moviendo. Es decir, el sistema de referencia está situado justo encima del muón. Entonces el muón está en reposo respecto a sí mismo. Pero el muón dice, bueno, si dijese algo, dice, mi reloj interno funciona normal. Es decir, mi tiempo es normal. Yo lo que estoy midiendo es normal. Pero, ¿qué pasa con la Tierra? Pues, a ver, es la Tierra la que se me está acercando a mí a una velocidad v. Es decir, que se me está acercando a mí a una velocidad de 0,995 velocidades de la luz. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Pues al estar acercándose la Tierra a esa velocidad, pues tenemos que aplicar otra vez las transformaciones de Lorentz. Entonces, la altura de la atmósfera, al estar acercándose, se está haciendo cada vez más delgada, es decir, más corta. La altura se está estrechando, se está contrayendo. ¿Y esto a qué es debido? Pues como es evidente, y aquí lo he puesto en blanco, es debido a la contracción Lorentz, que es provocada por una transformación Lorentz del espacio. Y claro, de las fórmulas que ya tuvimos en otros vídeos, es justamente dividir pues la anchura de la atmósfera dividirlo por el factor relativista. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues justamente que la atmósfera es 10 veces más delgada de lo que aparece desde el punto de vista del muón. Siempre por eso es relativo. Desde el punto de vista del muón, la, lo- la atmósfera es 10 veces más estrecha. Es de un tamaño de 1,5 kilómetros, por eso lo pongo aquí. Y claro, como he dicho, la atmósfera está contraída 10 veces más que la altura de la Tierra. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Pues que desde la Tierra los muones tienen una vida promedio más alta debido a la dilatación temporal. Eso es lo que acabamos de ver desde el punto de vista de la Tierra. Pero desde el punto de vista del muón, la vida promedio suya es normal, es la que está viviendo normal. Él tiene su vida porque su tiempo es normal. Pero lo que ocurre es que la atmósfera, al estar la Tierra acercándose a una velocidad v, que es 0,995 la velocidad de la luz, esa atmósfera es más delgada, ¿vale? Más delgada respecto a lo que se observa directamente de la Tierra, que desde la Tierra sigue siendo normal desde 15 kilómetros. Bueno, pues esto es un ejemplo, pero fantástico, de cómo llegaron a demostrar pues, o no llegaron a desbancar la teoría de la relatividad, que sigue vigente hasta hoy en día y aún no se ha podido rebatir. Y bueno, el otro ejemplo llamado el de los gemelos, pero ya veis por qué se llamaron los de los gemelos, porque eran dos aviones idénticos con la misma velocidad y que lo que hicieron, lo voy a explicar ahora, este experimento lo hicieron dos científicos que eran Jafele y Keating en 1972,
Vale, y lo que hicieron es que situaron un reloj atómico dentro de cada avión, es decir, dentro de un avión y dentro de otro, lo hicieron despegar desde el mismo punto en el mismo tiempo, pero con una condición, que uno diese la vuelta a la Tierra en sentido antihorario y el otro lo diese en sentido horario. Y claro, y vosotros diréis, y bueno, ¿y qué diferencia hay? Bueno, pues vamos primero a decir qué resultado obtuvieron, que es muy curioso. Resulta que el reloj del avión que se dirigía al este, que es este de aquí, que dio la vuelta en sentido antihorario, resulta que ese reloj interno del avión se atrasó. Y claro, sorprende. Pero ¿qué ocurrió con el otro avión, con el reloj atómico del otro avión que giraba en sentido de las agujas del reloj? Pues que adelantó. Es decir, que el avión que iba al oeste adelantó. Y bueno, ¿qué conclusión se tiene? Pues primero, que a la hora de hacer las operaciones hay que tener en cuenta también la velocidad de rotación de la Tierra. Por lo tanto, el avión, a la velocidad del avión que se dirigió al este, se le ha de sumar la velocidad porque, claro, la Tierra rota en el sentido antihorario. Entonces, claro, se le está sumando la velocidad de este avión con la de la rotación de la Tierra. Por lo tanto, el tiempo, como es suma, claro, la distancia de toda la rotación que hicieron del perímetro respecto pues a una velocidad superior, pues el tiempo se reduce. Por lo tanto, atrasó el reloj del avión que se dirigía al este. Y como es evidente, justamente lo contrario, hay que restarle a la velocidad de rotación de la Tierra a la del avión. Por lo tanto, justamente es lo contrario. El reloj iba más rápido, el que se dirigía al oeste. Bueno, pues espero que os haya... Ah, bueno, quiero comentaros otra cosa más, pero claro, va a ser algo pues que faltan aún datos. Resulta que también, no sé si sabéis que los satélites tienen, también sufren de dilatación temporal, pero resulta que hay, por ejemplo, la ISS, la Estación Internacional, si no me equivoco, sus relojes adelantan. Como, pero resulta que los GPS retrasan. Eh, ¿Y esto a qué puede ser debido? Es decir, no hemos dicho pues, que el tiempo, eh, en teoría, de un objeto que viaja a cierta velocidad, lo que hace es que se ralentiza el tiempo interno mm, de ese objeto. En este caso no es partícula, sería un objeto, pero viaja a una cierta velocidad. Pues solo quiero deciros que, por ejemplo, pues eso, en los satélites, resulta que hay dos contribuciones a la dilatación temporal. Está la dilatación temporal por la relatividad especial, que es lo que acabo de explicar ahora, y justamente es el tema grande, y si espero que me lo prepare bien, que vamos a introducir ahora. Resulta que los satélites sufren una dilatación temporal también debida a la gravedad. Por lo tanto, hay que hacer como una compensación de uno con otro. Entonces, claro, resulta, esa compensación puede ser, pues por ejemplo, en la ISS, a lo mejor puede ser más alta la velocidad de un satélite y que contrarreste la dilatación temporal debido a la gravedad. Pero claro, como aún no he introducido nada de la relatividad general, que es el tema que nos va a tratar en el futuro, pues resulta que algunos satélites adelantan sus relojes y otros satélites atrasan sus relojes. Depende la compensación de esa dilatación temporal que corresponda a cada uno de esos dos valores. O la dilatación temporal relativista especial o la dilatación temporal debida a la gravedad. Solo quería hacer ese comentario porque me resulta pues muy interesante para el tema que viene ahora. Es decir, y para que sepáis qué ocurre también con los satélites. Bueno, ¿qué pasaba con los satélites? Porque lo tuvieron que corregir porque sufrían errores. Imaginaros
que si un satélite atrasa, pues un GPS, por ejemplo, te está diciendo, cuando tú ya has pasado a lo mejor cierto punto, te está diciendo un dato que ya había pasado, o al revés, un GPS que adelanta o atrasa, te ha dicho un dato que ya no te sirve, porque a lo mejor te está dando un dato con un error de 10 metros o 20 metros y tú ya te has pasado de ese lugar donde a lo mejor tenías que girar con el GPS del coche. Entonces, claro, pues tuvieron que corregirlo hace tiempo, ¿vale? Que algunos satélites tuvieron errores de ese tipo. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo. Un saludo a todos como siempre. Suscribiros los que no estéis y a por el siguiente vídeo que vienen unos vídeos muy buenos. Hasta luego.